Un saludo a las personas que están viendo el video. En este les voy a presentar todo el tema de la función afín. Bueno, la función afín es una función f definida de R en R, cuyo criterio es de la forma f de x igual mx más b, en donde m se llama pendiente y a la b, al numerito b solito, se le llama término constante. Bueno, la función afín tiene una serie de características que enumero a continuación. Dice que, en primer lugar, su gráfica corresponde a una recta. 2. Si m es mayor que 0, o sea, si la pendiente es positiva, decimos que la gráfica es estrictamente creciente. Si m es negativa, o sea, si la pendiente es negativa, la gráfica es estrictamente decreciente. Si la pendiente es 0, la gráfica es constante. Luego tenemos la característica de que dice que la intersección de la gráfica con el eje X es esta formulita de acá, o sea, es un par ordenado en donde la primera componente es menos b entre m y la segunda componente es 0. Luego la intersección con el eje Y es el punto 0, b. Y por último tenemos que la función es biyectiva excepto la función constante. Muy bien, entonces vamos a empezar con un primer ejemplo. En este lo que se tienen es una serie de criterios de la función lineal. Fíjese que todos ellos tienen x elevado a la 1, o sea, todos ellos son funciones lineales. Y lo que se quiere es determinar cuál es la pendiente y cuál es el término constante. Entonces, fíjese la primera, tenemos que f de x es igual a 2x menos 5. Entonces, básicamente, la pendiente, o sea, la m, es el numerito que multiplica la x, o sea, el numerito que está a la par de la x. En este caso, fíjese que la pendiente yo la estoy marcando con rojo y sería el 2. ¿Por qué? Porque es el numerito que está multiplicando la x. Por ende, el numerillo que no tiene variable, el número que no tiene x en este caso, sería el término b. Entonces, dicho de esta manera, decimos que en este criterio la pendiente es 2 y el término constante, o sea el b, es menos 5. En el segundo ejercicio, de nuevo yo lo que hice fue que marco en rojo la pendiente y en azul el término constante. Ahora, ¿por qué menos 7 cuartos es la pendiente? Porque es el número, en este caso es una fracción que está multiplicando la x, y vea que la m es negativa. ¿Por qué? Porque la fracción es negativa. Entonces, ¿qué nos deja este ejemplo? Que la pendiente no siempre va a estar de primera, no siempre está ordenada de primera. Básicamente, entonces, lo que decimos es que la pendiente es el número que multiplica la x, o sea, el coeficiente numérico que está multiplicando al x. En este caso es la fracción menos 7 cuartos. El numerito suelto, el que no tiene variable, es el término constante, tal y como lo escribo acá. La pendiente es menos 7 cuartos y el término b es menos 3. En el siguiente ejercicio, fíjese, tenía menos 3x menos 8 entre 5. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Lo que hice fue que separé esta fracción. Es decir, que el menos 3x le puse el 5 de abajo, fíjese. Pero al 8 también le puse el 5. Entonces, me quedaría menos 3x quintos aquí, o sea, el menos 3x con su 5 abajo y el 8 con su 5 abajo, siempre respetando los signos. El 3 estaba negativo, lo mantuve negativo. El 8 estaba negativo, igual le mantuve negativo. Una vez que separo la fracción, ya puedo identificar que la pendiente es el número que multiplica la x, y en este caso lo señalo con rojo. Es la fracción menos 3 quintos. Esa sería la pendiente, o sea la m. Y el numerito suelto, que en este caso es esa fracción que no tiene variable, que no tiene letra, ese es el término constante y está en azul, tal y como lo escribo allí. En el último ejemplo, fíjese que tenemos f de x igual a 4. Fíjese que aquí no tenemos letra. ¿Por qué no hay letra? Eso es básicamente porque lo que se esconde allí es que hay una x, pero que en algún momento
estuvo multiplicada por un 0. ¿Por qué? Porque al hacer 0 por x, este 0 lo que hace es que absorbe la x. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces 0 por x, eso me da 0. Es decir, que yo puedo quitar este 0x. Entonces, cuando escribo f de x igual 4, simplemente ahí hay una x, nada más que ha sido absorbido por el 0. Y no se debe escribir. Entonces, por esa razón, yo lo que hice fue que, como no aparece x, entonces es porque hubo una multiplicación por 0, tal y como aparece aquí. O sea, 0x más 4, en donde este 0 es el número que multiplicaría la x, o sea, esa sería la m, la pendiente. Y el término constante sería el numerito que no tiene variable, que en este caso sería el 4, tal y como aparece a continuación. En el siguiente ejercicio tenemos que completar el siguiente cuadro y realizar la gráfica de esta función. Entonces fíjese que de nuevo aquí tenemos una función lineal, f de x igual menos 3x menos 6, y tenemos que determinar cuál es la pendiente, cuál es el término constante, cuál es la monotonía y las intersecciones. Bueno, entonces, teniendo aquí, sabemos que la pendiente, o sea la m, es el numerito que multiplica la x. En este caso sería el menos 3. Muy bien. Entonces vamos a ir rellenándolo por ahí. ¿Qué sería el término constante b? Es el numerito que no tiene variable, o sea, el numerito que no tiene letra. En este caso sería el menos 6. Entonces lo vamos escribiendo. ¿Qué es la monotonía? La monotonía se refiere a si es creciente, si es decreciente o si es constante. En este caso, eso lo tenemos que ver con la pendiente, o sea, la m. Si la pendiente es negativa, como en este caso, entonces vamos a decir que la gráfica es estrictamente decreciente. ¿Qué quiere decir estrictamente decreciente? Ya lo vamos a ver ahorita cuando hagamos la gráfica. Pero si en lugar de haber sido negativo, como en este caso, si hubiera sido positivo, tenemos que decir que la gráfica es estrictamente creciente. ¿Qué hubiese pasado si la pendiente, o sea, si la m es 0, tendríamos que haber dicho que la gráfica es constante? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá en el siguiente espacio del cuadro es determinar la intersección de la gráfica con el eje X. Para ello vamos a seguir la formulita. Fíjese que la formulita es un par ordenado. Y en ese par ordenado tenemos una componente en X y una componente en Y. La componente en X es menos b entre m. Y la componente en Y es el 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjese. Escribimos la respuesta de esta manera, fíjese. Siguiéndome la manita aquí, el cursor, vea que tenemos este menos. Este menos es el de la fórmula, porque la fórmula dice menos b, entonces escribimos el menos de la fórmula. Ahora, sigue un menos 6. ¿De dónde salió ese menos 6? Del b, porque el b es negativo. Entonces tenemos que conservar el menos del b, o sea, porque era menos 6, ¿no? Y el menos de la fórmula. Entonces debemos escribir menos de la fórmula y menos del b. Ahora, ¿quién debe ir abajo de la fracción? Dice la formulita que debe ir la m. Pero ¿cuánto es la m? Ya que ya la habíamos escrito que m vale menos 3, entonces lo escribí de esa manera. Entonces me queda menos 6 entre menos 3, 0. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es resolver cuánto me da esta fracción de acá. Entonces escribo acá, escribimos menos 6 y abajo vamos a escribir entre menos 3, o sea, vea que estamos metiendo solamente el componente en X, apretamos la fórmula, el igual, y vea que me da el menos 2 que está acá. Este 0 simplemente lo escribo. Entonces quiere decir que la intersección con el eje X es menos 2,0. La intersección con Y es tan fácil como escribir 0, b. ¿Quién es b? Es menos 6. Entonces solamente escribo 0, menos 6. Tal y como aparece en este momento en pantalla. ¿Por qué 0, menos 6? Porque el b vale menos 6 y la formulita me dice que el b tiene que ir de segundo componente. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que vamos ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a graficar esto, y para ello vamos a utilizar la cuadrícula. Muy bien. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a graficar el punto menos 2,0. Esto es un punto en el eje X aquí en menos 2. Entonces lo hacemos de una sola vez. Por acá les voy a dejar un vínculo a un video, una recomendación del video de la graficación de rectas para que lo repase. Muy bien, luego hacemos el punto 0,-6. Este es un punto sobre el eje Y, andaría más o menos como por acá, donde tengo la manita aquí bien abajo. Entonces lo hacemos. Una vez que ya tengo esos dos puntos, simplemente con una regla debería trazar la recta que pasa por esos dos puntos, siempre con una regla. Eso me quedaría de la siguiente manera. Vamos con el siguiente ejercicio. Fíjese que tenemos el criterio f de x igual 8 más 3x, todo dividido entre 5. Entonces vamos a determinar cada una de las componentes para llenar el cuadro. Entonces, primero que todo, vamos a separar esta fracción. Entonces, vea como lo hice aquí abajo. Tenía 8 más 3x entre 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Separo esto en dos fracciones. Fíjese, el 8 le pongo el 5 debajo y al 3x también le pongo el 5 debajo y le respeto los signos a cada uno de los números de arriba. Es decir, el 8 está positivo, se mantiene positivo. El 3 está positivo, se mantiene positivo. Entonces, con solo esto, yo ya puedo determinar que la pendiente, o sea la m, es el numerito que multiplica la x. ¿Quién está multiplicando la x? En este caso, esta fraccioncita de 3/5. O sea, 3/5 vendría a ser la m, tal y como aparece allí. ¿Y cuál sería el término b? El término constante, el numerito que no tiene letra, el numerito que no tiene la variable, o sea, en este caso 8/5. Fíjese que yo acá en esta última parte, lo que hice fue como que ordené la ecuación. Puse la x de primero, ¿verdad?, junto con la pendiente, y después la b, aunque esto no es necesario hacerlo. Ok, vamos con la monotonía. Muy bien, la monotonía en este caso se refiere a si es creciente, decreciente o constante. Muy bien, en este caso tenemos que la m es positiva, o sea, la pendiente es positiva. Y si la pendiente es positiva, quiere decir que la gráfica es estrictamente creciente. Si fuera negativa, es estrictamente decreciente. Si fuera 0, sería constante. Entonces, en este caso sería estrictamente creciente porque la m es positiva. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos con las intersecciones con el eje X y con el eje Y siguiendo las formulitas. Entonces la intersección con el eje X, simplemente veo la formulita ahí, vea cómo la escribí. Tenemos este menos de la fórmula, lo escribo aquí de primero, siguiendo el cursor, la manita. Entonces este menos lo escribo acá, es el menos de la fórmula. Ahora, ¿de dónde salió de este 8/5? Este 8/5 es porque b vale 8/5 y la formulita me dice b. Entonces, menos 8/5. Ahora, ¿quién va abajo? Abajo está 3/5. ¿Por qué? Porque abajo debe ir la m. Y resulta que la m vale 3/5. Por eso es que está ahí abajo. Ponemos el coma 0 de la fórmula. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toda esta fracción de acá, toda esta primer componente de allí, voy a sustituirla en la calculadora. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo realizamos esa operación de allí? Entonces, lo primero que hacemos es, ponemos una fracción. Una vez que tengo el cursor acá, lo que voy a hacer es que ahí arriba voy a meter otra fracción. Con la ruedita aquí, lo que hago es que bajo y me ubico justamente aquí donde tengo el cursor de la computadora y vuelvo a meter otra fracción allí. Muy bien, con la bolita subo hasta arriba. Muy bien, allí.
y digito justamente todo esto tal y como aparece allí. Tendría, ok, vamos a ver, el menos 8 quintos, bajo con la bolita y abajo tengo 3 quintos, entonces escribo 3 quintos, aprieto la tecla igual y esto me daría menos 8 tercios, que es lo que aparece aquí. Menos 8 tercios, si quiero hacerle una aproximación con decimales, aprieto la tecla SD que está aquí y esto me daría menos 2.66 aproximadamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con la intersección con el eje Y? Bueno, la intersección con el eje Y sería 0,b, pero ¿quién era b? Es 8 quintos, entonces 0, b, que es 8 quintos, tal y como le escribí aquí. Muy bien. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un aproximado a 8 quintos. Entonces vamos a hacerlo por aquí. 8 quintos para saber eso en decimales, más o menos a cuánto corresponde. Entonces 8 quintos, aprieto la tecla SD, bueno, igual, y después SD, y esto me da 1.6, tal y como aparece aquí, 0,1.6 sería el punto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para graficar, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir menos 2.66,0, o sea, menos 2.6 a la altura de X, andaría como por aquí donde está el cursor, fíjese. Entonces voy a escribirlo allí, muy bien. Y ahora hago el 0,1.6. Esto es un punto sobre el eje Y a la altura de 1.6, andaría más o menos como por aquí donde está el cursor. Entonces voy a graficarlo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Con una regla, pasar la línea que contiene esos dos puntos. O sea, con la regla trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Me quedaría así. Esta sería la gráfica de esta función. Ahora, ¿a qué me refiero con una función estrictamente creciente? Si usted se da cuenta, la disposición de esta gráfica sigue la flechita tal y como está aquí, o sea que va como hacia arriba. Tal vez un poco más metafórico, imagínese que el cursor, o sea la manita aquí donde yo la voy yo moviendo, imagínese que esa manita fuera un carro y ese carro tiene que avanzar siempre de izquierda a derecha y está sobre la gráfica. Entonces, si este carrito que viene aquí viene y está obligado a moverse de izquierda a derecha, uno diría que este carrito está obligado a subir. Entonces, como el carrito está obligado a subir, decimos que la función es estrictamente creciente. Retomando un momento nuestro primer ejemplo, que era este, habíamos dicho que la gráfica era estrictamente decreciente. Esto se refiere a la disposición de la gráfica. Entonces, retomando nuestro ejemplo, si el cursor que estoy moviendo acá fuese un carrito y estuviera encima de la gráfica, encima de la recta, y este carrito estuviese obligado a moverse de izquierda a derecha, es decir, tendría que hacer este movimiento, el carrito estaría obligado a bajar, a descender. Por esa razón es que se dice que la gráfica es estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque el carrito estaría bajando al moverse de izquierda a derecha. En el siguiente ejemplo, fíjese que tenemos una ecuación 2y más 4x igual a 8. Es decir, que esta ecuación está dada de manera implícita. Es decir, que no tiene la forma de la función lineal. Acuérdense que la fórmula de la función lineal es f de x igual mx más b. Y no se parece en nada a esto. Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos presenta una ecuación de este tipo? Lo que debemos hacer es que debemos despejar y. Entonces vea que
yo aquí copié la ecuación original. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar y. Entonces, lo primero que voy a hacer en este punto es que este 4x que está positivo, está sumando del lado izquierdo, lo voy a pasar a restar del otro lado. Tal y como aparece allí. Fíjese, el 4x estaba positivo del lado izquierdo, pasó al lado derecho, pero negativo, con signo contrario. Muy bien. Ahora, en el siguiente paso, fíjese que ya lo único que me impide tener la y solita, o sea, la y totalmente despejada, es que ese 2 está multiplicando la y. ¿Cómo me deshago de este 2 de aquí? Si está multiplicando del lado izquierdo, tiene que pasar a dividir, hacer lo contrario de multiplicar, que es dividir al lado derecho, tal y como aparece en este momento. Fíjese que ya tengo la y despejada aquí, y el 2 que estaba multiplicando en el paso anterior, ahora está dividiendo en el lado derecho. Muy bien, esta y uno la puede cambiar por un f de x. Básicamente, la y la f de x uno podría entender que se trata de lo mismo. Entonces, uno cambia simplemente la y, es la misma f de x, y escribo toda la ecuación que me falta. Muy bien, ahora, una vez que tengo esto ya lo he venido haciendo en ejemplos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Separar esta fracción en dos fracciones. Es decir, al 8 le pongo su 2 y al 4 le pongo su 2 y le respeto los signos a cada uno. El 8 está positivo, ya que quedó positivo. El 4x estaba negativo, quedó negativo, ahí está su x. Muy bien, una vez que tengo esto, yo ya sé cuál es el m y cuál es el b. El m sería en este caso menos 4 medios. ¿Por qué? Porque es la fracción, o sea, el numerito que está multiplicándome la x. Entonces voy rellenando de una vez el cuadro. Entonces la m es simplemente menos 4 medios. Sin la x, ¿vale? No se le pone la x. La m es el numerito que multiplica, que acompaña la x. ¿Cuál es el b? En este caso sería el numerito suelto, que no tiene variable, que no tiene letra. En este caso, 8 medios. Ok, voy a escribirlo por aquí. 8 medios. Ahora, ¿por qué escribí menos 2 acá? Bueno, lo hice básicamente porque si en la calculadora usted llega y escribe menos 4 medios, fíjese, menos 4 medios, y aprieto la tecla igual, eso me da por resultado menos 2. Es más fácil trabajar con menos 2 que con esa fracción. Entonces, prefiero simplificar siempre en la calculadora. ¿Qué pasó con el 8 medios? Ya lo mismo, porque 8 entre 2 me da 4. Entonces prefiero, en lugar de trabajar con 8 medios, prefiero el 4. Es más fácil de trabajarlo. La monotonía. En este caso, la monotonía viene dada por la pendiente. Como la pendiente es negativa, entonces yo sé que esto va a ser estrictamente decreciente. Muy bien. Vengo con la intersección con el eje X siguiéndole la formulita, menos b entre m, 0. Entonces, esto me quedaría, fíjese, este menos es el de la fórmula. Ahora, ¿de dónde saco ese 4? De la b, que la b vale 4 y es positivo. Entonces, menos de la fórmula y el b que vale 4. Abajo tengo que poner la m. ¿Cuánto valía la m? Menos 2, entonces simplemente escribe el menos 2. Muy bien. ¿Qué es lo que hago con la calculadora? Lo que hago es que vengo y resuelvo esta fracción. Entonces hago menos 4 y abajo pongo el menos 2. Menos 2, tecla igual, y resulta que eso me da el 2. Por eso es que pongo este 2 de aquí. Y después agrego el 0, nada más lo escribo. Con la intersección en el eje Y, simplemente la formulita es 0,b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto vale el b? El b es 4. Entonces, debo escribir 0,b, 0,4, tal y como aparece allí en pantalla. Ahora, para graficar, simplemente dibujo estos dos puntos en el plano cartesiano. Menos 2, 0 es un punto sobre el eje X a la altura de 2. 0,4 es un punto sobre el eje Y aquí a la altura de 4. Una vez que tengo graficados esos dos puntos, con una regla paso la recta que contiene esos dos puntos y me quedaría justamente
así. De nuevo podemos observar que si yo coloco un carrito encima de la recta y me muevo de izquierda a derecha, este carrito estaría obligado a bajar. Por eso se dice que es estrictamente decreciente, tal y como lo escribimos aquí en la monotonía. En el siguiente ejemplo, de nuevo tenemos el problema de que no tenemos el criterio dado de manera explícita. Es decir, que aquí estamos obligados a despejar y. Entonces lo voy a hacer por aquí abajo. Lo primero que ocupamos para despejar y es todo lo que esté sumando lo paso al otro lado a restar. Y si está restando lo paso al otro lado a hacer lo contrario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este 9x está negativo. Entonces lo voy a pasar del lado derecho a estar positivo. Este 18 está positivo. Entonces lo voy a pasar a ser negativo, tal y como aparece acá. Fíjese, el 3y quedó intacto del lado izquierdo, el 9x pasó positivo al lado derecho y el 18 que estaba positivo pasó negativo. Ahora, ¿qué me hace falta para tener la y totalmente despejada? Quitarle este 3. ¿Qué está haciendo ese 3? Está multiplicando. Entonces, para quitarme ese 3 lo voy a mandar a dividir. ¿Por qué? Porque estaría multiplicando, tal y como aparece en el siguiente paso. Una vez que tengo eso, fíjese que si quiero, en lugar de la y voy a escribir el f de x y vean que ya tengo el criterio de una función lineal. ¿Cómo voy a determinar la m y la b? Claro, separo eso en dos fracciones. Es decir, al 9x le voy a poner su 3 y al 18 le voy a poner su 3 y le respeto el signo a ambos números. El 9x está positivo, queda positivo. El 18 estaba negativo, queda negativo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál sería la m y cuál sería la b? La m es la pendiente, o sea, el número que multiplica el x. En este caso sería 9 tercios. Entonces lo voy escribiendo. 9 tercios. Si me doy cuenta, hago esa división. 9 entre 3, 9 tercios o 9 entre 3, resulta que eso me va a dar 3. Entonces es más cómodo trabajar solamente con un 3 que con una fracción 9 tercios. Análogamente, la B sería el numerito que no tiene letra, que no tiene variable, en este caso menos 18 tercios. Es más fácil trabajar con el resultado de esa división, verás si me da bonita, voy a hacerla por acá, menos 18 sextos. La tecla igual, resulta que aquí menos 18 tercios, perdón, vamos a ponerlo, menos 18 tercios igual, eso me da menos 6, entonces es más cómodo trabajar con menos 6 que con esta fracción. La monotonía, ¿a dónde la veo? La veo en la pendiente. Si la pendiente es positiva, como en este caso, va a ser estrictamente creciente. Muy bien, voy con la intersección con el eje Y, entonces lo voy a escribir acá. Me quedaría de esta manera. Primero, vamos analizando. Ese primer menos es el de la fórmula. La fórmula me dice un menos, ahí lo puse. Ahora, el segundo menos del menos 6 es porque el b es negativo. Entonces, ese primer menos es el de la fórmula y el segundo menos es porque b es negativo. Entonces debo escribir menos menos. Abajo, ¿qué debe ir abajo? La m, pero la m es positiva, o sea 3. Agregamos el coma 0 y resolvemos esta fracción en la calculadora. Entonces escribimos acá menos menos 6, en la parte de abajo escribimos el 3, eso nos daría 2 positivo tal como aparece allí y le agregamos el coma 0. Muy bien, ahora vemos la intersección con el eje Y. Muy bien, nos damos cuenta que la intersección es 0, b y el b es menos 6, es decir, simplemente cambio la b por ese menos 6 y me quedaría 0, menos 6. ¿Qué hacemos ahora? Graficamos esos dos puntos. 2,0 es un punto a la altura de 2 en el eje X, ahí donde tengo el cursor. Entonces voy haciéndolo de una vez. El 0, menos 6 es un punto sobre el eje Y a la altura de menos 6, o sea, como por aquí abajo, donde tengo el cursor. Luego con una regla paso la línea que contiene esos dos puntos, sería esa.
De nuevo, si colocamos un carrito sobre la gráfica y nos movemos de izquierda a derecha, ese carrito estaría obligado a subir. Por eso es que se dice que la gráfica es estrictamente creciente. En el siguiente ejemplo tenemos f de x igual a 3. Si observamos en este criterio, tenemos despejado el f de x, es decir, que no tendríamos que despejar nada. El problema aquí es que no tenemos x en el criterio. ¿Eso a qué se debe? Bueno, básicamente cuando escribimos f de x igual 3, como lo dijimos al comienzo del video, básicamente no aparece x porque tiene un 0 multiplicando ese x. Y el 0 lo que hace es que absorbe esa x, por eso es que no aparece. Entonces, reescribiendo la función me quedaría f de x igual a 0x más 3. De esta manera, yo podría decir que la pendiente, o sea la m, es el número que multiplica la x, que en este caso sería 0. Luego escribiéndolo allí, el término b, el término constante, es el numerito que no tiene letra, que no tiene variable, en este caso sería el 3. La monotonía, si me doy cuenta, la pendiente es 0. Eso implicaría que la gráfica es constante. Ya vamos a ver a qué se refiere con constante. La intersección con el eje X, ojo aquí porque es muy importante. Si escribo este menos, es el menos de la fórmula. Luego dice el b, que es 3, y abajo diría la m, pero la m es 0. El problema que tenemos acá es que esto es una expresión indefinida en matemática, no existe la división por 0. Comprobémoslo con la calculadora. Si hacemos menos 3 y abajo ponemos un 0, esto nos va a tirar un error en la calculadora. Fíjese. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿O por qué se da esto? Esto es básicamente porque no hay intersección con el eje X. En este caso escribiríamos eso, no hay intersección. Ahora la intersección con el eje Y es el punto 0,b. La b vale 3, aquí está, entonces sería cuestión de escribir 0,3. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Muy bien, la gráfica de una función constante básicamente es una línea horizontal a la altura de y igual 3. Entonces, aquí donde tengo el cursor, hago una recta vertical, una recta horizontal, tal y como lo estoy haciendo ahorita. Esa sería la gráfica de la función f de x igual 3, que es una recta constante. ¿Por qué es constante? Porque si ponemos el carrito acá nos damos cuenta que es constante, es decir, no es creciente y no es decreciente. En el siguiente tenemos f de x igual a menos 1. De nuevo no tenemos x. Entonces, eso se debe a que la x ha sido multiplicada por un 0, o sea que la pendiente es 0, tal y como aparece aquí abajo. Entonces la pendiente es 0, el término constante sería el menos 1. Con respecto a la monotonía, como la pendiente es igual a 0, o sea no es ni positiva y no es negativa tampoco, entonces se dice que es una función constante. La intersección con el eje X tendríamos que hacer, verá, menos, este primer menos es el de la fórmula, el segundo menos es el de la b, pero de nuevo tenemos el problema de que se nos presenta una división por 0. ¿Por qué? Porque la m, la pendiente, al ser 0 y estar dividiendo, me va a dar un problema. Entonces eso lo puede hacer usted en la calculadora y comprobarlo. Simplemente, como es una expresión indefinida, decimos que no hay intersección con el eje X. Ahora, con el eje Y, ¿qué sucedería? Con el eje Y simplemente escribimos 0,b, o sea 0, menos 1, porque b vale menos 1. ¿Cuál sería la gráfica? La gráfica es una línea horizontal a la altura de y igual menos 1, o sea una línea aquí donde estoy moviendo el cursor. Vamos a hacerla justamente ahí. Muchas gracias.